Ok, muy buenos días. Hoy estamos disponiéndonos a estudiar nuestra Parashat de Metzorá, que en otros años, en otras oportunidades, la estudiamos complementariamente con la Parashat de Tashria. Y estas dos porciones nos vienen a dar un mensaje complementario. Y aunque, bueno, la semana pasada tratamos de analizar un poco más a profundidad lo que establece la porción de Tashria de manera ligeramente, digamos, desvinculada de lo que nos plantea Metzorá, vamos a tratar de unir ese estudio de la semana pasada con lo que vamos a ir identificando en esta oportunidad de Metzorá. ¿Por qué? Porque todo el libro de Vaikra, el libro de Levítico, que es en el que nos encontramos en este momento y en el cual se encuentran insertas estas dos parashot, nos vienen a dar pues este mensaje de centralidad, este mensaje de balance de fuerzas, donde claramente nos están dejando análisis, pautas, pistas para lograr desarrollar precisamente esa centralidad. Es decir, estamos entrando en la constitución de la columna central de nuestro árbol de la vida. ¿Y por qué es esto? Porque es colocarnos en esa centralidad, porque es tratar de desarrollar en nosotros esa columna central, porque sabemos que es el balance de las fuerzas, porque sabemos que columna central también es la columna que nos va a conectar nuestra realidad física con el mundo espiritual. Y porque estamos también tratando de construir el Mishkan, es decir, de construirnos, de constituirnos como este templo en el cual pueda habitar la Shejina, donde podamos vivir desde la espiritualidad en un mundo físico, en un mundo de realidad densa y de realidad a lo que llamamos todos los eventos de nuestra vida. Entonces, este es el contexto en el que está inserta nuestra porción de esta mañana. Y bueno, para comenzar ya con el análisis más a profundidad, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer al respecto de lo que esta porción contiene. Yo no veré. Ok, Nacho, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Como contexto histórico, lo que tenemos en la Parashat de Metzorá es, seguimos en las leyes de purificación. Eso es importante tenerlo como hilo conductor. Y ya hemos hablado bastante sobre lo que representan estas leyes de purificación. Precisamente son las pautas, son los indicios que nos permiten acercarnos a nuestra espiritualidad. Y a eso la Torah le llama leyes de purificación. Específicamente en Metzorá nos van a hablar de cuál es la función del Cohen para acercar la purificación a una persona que estaba sufriendo Sara. Y hemos mencionado, lo mencionamos la semana pasada, que la Sara eran estas manchas blanquecinas, rosáceas, que aparecían en las personas cuando estaban enfermas de algo que nos llama lepra. La palabra Metzorá como tal se ha traducido precisamente como lepra, como esa enfermedad que aparecía en la piel de las personas, en su ropa, en sus utensilios y a veces hasta en sus casas. Y esta Sara, esta lepra, esta Metzorá, en realidad nos habla de una situación que tiene que ver con el uso de la lengua. Y veíamos la semana pasada, lo analizábamos, que esta forma de enfermarse procede del uso que hacemos de nuestra palabra.
Para seguir en este tema de cómo evitar hacer la Lashon Hara, vamos a ver en esta oportunidad que el Zohar, en sus párrafos 1 y 3, tanto de la porción de Tashria como de la porción de Metzora, nos va a dar pautas, nos va a dar pistas de cómo podemos evitar utilizar nuestra lengua para hacer daño, para generar más condiciones de juicio en el mundo. Entonces nos vamos a introducir en ese análisis. Aprovecho la pauta para darle la bienvenida a Yoko. Muy buenos días, Yoko, bienvenida. Qué bueno que estás por aquí. Y bueno. Buenos días, gracias. Gracias a ti, corazón. La Lashon Hara, según nos describe el Zohar, que recuerden ustedes el libro del esplendor, el libro del Zohar, es este libro el cual fue revelado a Arizal buscando que comprendiéramos, que pudiéramos entender todas las historias que nos narra la Torá. Y es un análisis sumamente profundo de cada una de las porciones, por lo cual cuando tenemos una clase, pues logramos introducirnos a una porción muy pequeña, a un pedacito muy pequeño de la historia general que nos narra la Torá. Y bueno, en este punto, insisto, vamos a tratar de ver lo que es la Lashon Hara. En la porción de Metzora se habla de lepra. Sin embargo, el Zohar dice que en realidad esta es una referencia equivocada a la palabra Metzora, que en lo profundo realmente Metzora se está refiriendo al mal uso de la lengua, a lo que nos han descrito como Lashon Hara, como hablar mal de alguien. Y nos dice que cuando las condiciones en nuestra vida no van bien, cuando los negocios están fallando, cuando no tenemos éxito en nuestros proyectos, cuando tenemos dificultad para relacionarnos con las personas que amamos o incluso con las personas que aunque no amemos, nos estamos relacionando con ellas, podemos hacer dos cosas. Todas estas situaciones difíciles, todas estas situaciones que enfrentamos como adversidades en nuestra vida, la Torá las describe como el exilio. En este punto del libro de Baikra, estamos precisamente en el exilio del pueblo de Israel después de haber salido de las garras, digamos, de Egipto, de Misraim. Y en ese sentido nos está hablando, según la descripción del Zohar, de cualquier situación difícil, de cualquier adversidad, de cualquier circunstancia complicada que se nos presente en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que entender por exilio, porque recuerden ustedes que la Torá no podemos comprenderla a nivel literal, porque a nivel literal no nos va a decir mucho en términos de aplicación práctica, en términos de desarrollo de espiritualidad. Por lo tanto, el Zohar nos incita siempre a profundizar en la interpretación, no quedarnos en lo literal, ir siempre más allá para tratar de encontrar precisamente estas pautas prácticas que nos permitan ayudar a corregir nuestra vida y ayudarnos precisamente a desarrollar esa espiritualidad. En este contexto de exilio, entiéndase, nuevamente insisto, cualquier condición adversa que presentemos en nuestra vida, el Zohar dice que tenemos que hacer un pedido a Kadosh Baruj Hu en dos formas. Que este pedido sea de dos maneras. Y este pedido es aprender a utilizar el poder de nuestra palabra de una manera, digamos, asertiva, de una manera correcta, de una manera que nos permita precisamente desarrollar esa espiritualidad. ¿Y para qué queremos desarrollar esa espiritualidad? ¿Para qué queremos lograr tener ese control de nuestra lengua? Pues precisamente para suavizar las condiciones que enfrentamos en nuestra vida. Las dos formas en las que podemos nosotros hacer para
suavizar estas situaciones de vida y hacerla más llevadera es a partir de corregir nuestras midot. ¿Y qué son nuestras midot? Nuestras midot, que es una palabra que se traduce como medida, como medidas, son nuestras emociones. Y eso es lo que estamos buscando hacer para poder conectarnos con la espiritualidad. Nuestras emociones son las que nos llevan a nuestras acciones. Para que nuestras acciones manifiesten nuestra espiritualidad, esas acciones tienen que proceder de emociones que sean de alta vibración, que sean emociones como las que se describen en el árbol de la vida. Es decir, tenemos que desarrollar la paciencia, tenemos que desarrollar el amor incondicional, tenemos que aprender a utilizar nuestros talentos en beneficio de los demás, que sería una midot, una midá de Tiferet, el brillo. En fin, tenemos que ir aprendiendo a desarrollar estas midot. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Pues precisamente a partir de aprender el uso de nuestra palabra, el uso de nuestra lengua. Antes incluso, nos dice el Zohar y nos lo puntualiza mucho, antes de usar incluso códigos como los 72 nombres de Dios. Si nosotros comprendemos primero la responsabilidad que tenemos en nuestra propia corrección, el uso de los códigos va a ser una consecuencia de esto. Pero si nosotros no hemos corregido nuestras emociones, el uso de esos códigos puede atraernos cosas adversas en nuestra vida. No porque los códigos sean malos o porque sean una situación a la que no debiéramos aspirar, sino simple y llanamente porque no hemos logrado conquistar lo primero que tendríamos que conquistar, que en este caso sería nuestro mundo emocional, nuestras intenciones. ¿De acuerdo? Ok. Entonces el Zohar nos dice, para poder salir del exilio, habrá que usar nuestra lengua como el medio para poder conseguir esa conquista. Y lo primero que nos dice es que seamos atentos a que la lengua es el único órgano que se va a encontrar a nivel horizontal dentro de nuestro árbol de la vida. Así es, Nacho. La lengua puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y lo vamos a entender en esta clase. En fin, el Zohar nos dice que este es un órgano que está a nivel horizontal. Y los otros órganos que tenemos los ubica de manera vertical. Es decir, la lengua está ubicada a un nivel horizontal porque nos quiere hacer comprender que tiene que estar asentada, que tiene que estar en reposo. ¿Y cómo está nuestra lengua? Además, la tenemos inserta en una cavidad. Y esa cavidad está, según la narración metafórica del Zohar, está custodiada por un par de murallas, nuestras piezas dentales, ¿no? Nuestras piezas dentales, el Zohar las describe como la muralla que protege a la lengua. Y es curioso ver que tenemos 32 piezas dentales, los adultos. Es decir, tenemos 16 piezas dentales arriba, 16 bloques de muralla arriba y 16 bloques de muralla abajo. Suman 32. Y eso hace inmediatamente referencia al árbol de la vida en sus 32 senderos. Recuerden ustedes, 10 sefirot y 22 caminos que conectan a esta sefirot. Esa es la importancia, de acuerdo a esta interpretación del Zohar, del uso de nuestra palabra. Estamos utilizando cada vez que hablamos toda la potencia que encierra el árbol de la vida. Por eso es que nos invita a utilizarla siempre desde la columna central. ¿Por qué? Porque si la utilizamos desde la parte del juicio, estaríamos, digamos, inclinados hacia la columna de la izquierda.
Y con eso seríamos demasiado severos, demasiado duros, demasiado juiciosos, etcétera, etcétera. Y si la usamos siempre solamente desde la columna de la derecha, es evidente que estaríamos utilizando todo el tiempo la parte del amor incondicional. Y ese tampoco, utilizado todo el tiempo y en todas las circunstancias, tampoco es tan asertivo. ¿Por qué? Porque nos volveríamos demasiado permisivos, incluso con aquellas acciones y actitudes negativas en el mundo. ¿Dónde es mejor utilizar nuestra fuerza de la palabra? Desde la columna central, es decir, desde el balance de estas fuerzas. Si pusimos atención a la introducción que les dije, de que Vaikra es el libro que está balanceando precisamente estas fuerzas, estaremos entendiendo por qué la Lashon Hara la estamos tratando precisamente en dos porciones que están incluidas en este libro, en el libro de Vaikra. Bien, volvamos entonces a las cosas que podemos hacer para suavizar nuestro exilio y que están mostradas en la Torá, insisto, con esta historia del exilio en el desierto como metáfora para nosotros. Son dos cosas, nos dice el Zohar, son dos cosas antagónicas, pero que las debemos hacer juntas. Y aquí me viene a cuenta el término oxímoron. El oxímoron es cuando nosotros somos capaces de unir dos cosas de naturaleza distinta hacia un mismo fin. Es como tratar de juntar agua y aceite para cocinar algo. ¿Se podrá eso? Bien, el Zohar nos dice que no solo se puede, sino que además lo debemos hacer. Vamos a analizar estas dos formas de hacer una petición al Eterno que devienen en antagonismo. La primera de ellas nos dice que es ir en dirección hacia el Eterno y pedirle por favor que nos guíe en el exilio. Es decir, estaríamos buscando que el Eterno sea quien nos asista para sacarnos del exilio. Es como si nosotros comprendiéramos que no tenemos nosotros esa capacidad de manera individual, porque ciertamente no la tenemos. Si no contamos con su asistencia, nuestra vida se torna por demás difícil, complicada, sin sentido. Nos perdemos de nuestra misión y entran emociones a controlarnos, emociones como la desesperanza, la desesperación, la tristeza profunda, la depresión incluso. Bien, la primera forma, tomen nota por favor, es ir en dirección hacia el Eterno y pedirle que por favor nos saque del exilio. La segunda manera es pedirle al Eterno que por favor venga hacia nosotros y nos acompañe en este exilio. ¿Cómo? Primero le pedimos que nos saque del exilio y luego le pedimos que nos acompañe. ¿Se dan cuenta? Son dos peticiones antagónicas. Porque por un lado, primero le pedimos que nos libere de este exilio. Y por otro lado, le estamos pidiendo, ok, ya estamos en el exilio, ahora acompáñanos. ¿En qué sentido? En que sea Él quien nos dirija precisamente hacia la corrección de lo que tenemos que vivir. Nosotros no estamos en esta vida física como un castigo. No estamos en esta realidad a la que llamamos vida porque a Dios se le haya ocurrido maltratarnos. Estamos aquí para aprender. Esa es la vocación de nuestra alma, aprender. En términos cabalísticos, podríamos decir que ese aprendizaje es el tikkun, es la corrección que tenemos que hacer precisamente de nuestras midot. Tenemos que aprender a ver la vida de manera diferente. Por eso es que estas dos peticiones, que aparentemente son antagónicas, nos conectan con Akadosh Baruj Hu
para suavizar nuestro exilio. Lo que pedimos no es para salir del exilio, no es para liberarnos de las circunstancias difíciles de nuestra vida, no es para que aprendamos a pedirle más dinero, si es que es lo que necesitamos, no es para que le digamos, por favor, que nuestro negocio sea exitoso, no es para que le digamos, tráeme al hombre de mi vida, o que este hombre con el que vivo se convierta en el hombre de mi vida, porque eso serían peticiones, espero que lo estén deduciendo, serían peticiones, serían pedidos desde el mero deseo de recibir para mí. La corrección tendrá que ser siempre, ¿para qué? Para que podamos influir a otros, para que ese negocio traiga beneficio no solo para mí, sino para otros también. ¿Qué estoy yo dispuesto a ofrecer en mi negocio que sea distinto a lo que se ofrece en el mercado y que pueda ayudar a más personas? ¿Qué puedo hacer yo para que ese hombre que deseo en mi vida sea realmente una persona o una relación que no solamente me beneficie a mí, sino que también beneficie a esa pareja y a otros que puedan ver el ejemplo de esa pareja? ¿Se dan cuenta? No podemos por ello pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos libere del exilio. Es necesario comprender que tenemos que atravesar por este exilio para poder corregir ese deseo de recibir para nosotros mismos. Suavizar el exilio es, insisto, la corrección para poder llevar a cabo esos aprendizajes que nuestra alma necesita adquirir. Es hacer más llevadera nuestra vida. Así que cuando somos capaces de hacer estos dos pedimentos, y los reitero, por un lado pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos saque del exilio, y por otro lado pedirle que nos acompañe mientras transitamos en ese exilio, lo que estamos realmente haciendo es proponerle al mundo espiritual estas dos posibilidades. Y entonces el mundo espiritual lo que va a hacer es a tratar de balancear estas dos posibilidades y, observando nuestras circunstancias de vida, tomar la decisión de cuál va a atender primero. Por eso es que para algunos de nosotros puede ser claramente darnos cuenta cuando estamos saliendo del exilio, cuando estamos aprendiendo a ver las circunstancias de nuestra vida ya no tan difíciles, ya no tan adversas. Eso es cuando Dios ha decidido ayudarnos a salir del exilio. Pero también es acompañarnos en el exilio, ser capaces de cambiar esa forma de relacionarnos con el mundo, es aprender a balancearlo. Es este movimiento de la energía espiritual ayudándonos a entrar en columna central. El exilio es para nuestro bien, para que nosotros aprendamos y rompamos las clipots, las cáscaras que nos impurifican, las condiciones que nos desconectan de nuestra propia espiritualidad. Nuestra propia espiritualidad es el camino que nos une con la divinidad. Quienes no vivimos desde una espiritualidad personal, carecemos, digamos, de esa antena, de ese canal con el que podríamos llegar a conectarnos con la divinidad. En este sentido, el Zohar nos explica que haciendo estas dos formas de petición, estamos realizando una doble acción. Una doble acción que puede parecer como una especie de carretera de doble vía. No nos dice que nos aislemos del mundo físico, ni tampoco que nos aislemos de la espiritualidad. Es decir, no podemos irnos a un extremo ni al otro. Tenemos que mantenernos en centralidad. Hay que usar este recurso. Hay que recurrir al Eterno y pedir su ayuda para cambiar nuestra situación física en el exilio, nuestra realidad, y al mismo tiempo
atraer ese elemento espiritual por parte del Eterno para que en este mundo físico, a través de nuestras acciones, a través de cambiar nuestras midot, podamos irradiar esa luz que representa a Kadosh Baruj Hu. La verdad de la Cábala es que nos pide que cada uno de nosotros siempre, no solo en los momentos de dificultad, no solo en los momentos en que nos sentimos profundamente mal con nuestras circunstancias de vida, sino todo el tiempo pidamos que nuestras acciones sean sagradas. Estemos atentos a que nuestras acciones sean sagradas. Y ya hemos dicho en otras oportunidades que hacer sagrado algo es elevarlo a ese nivel de espiritualidad, es llevarlo con ese deseo corregido. No quiero lo que quiero para mí solamente, quiero lo que quiero porque creo que tiene este beneficio para otras personas o incluso para la humanidad en su totalidad. La verdad de la Cábala es que nuestras acciones sean sagradas. Si solo hacemos una de estas dos peticiones, sí que vamos a poder cambiar nuestra realidad. Eso nos lo dice el Zohar. Pero como sería una petición parcial, estaríamos quedándonos con algo por no cumplir. Si vemos las condiciones del exilio como el terreno donde yo puedo, como alma, experimentar todo lo que necesito para el crecimiento de mi propia alma, entonces no voy a querer salir de ese exilio. No en tanto no haya aprendido todo lo que necesito. Vamos a ponerlo en un ejemplo práctico para tratar de comprender esto. Es como si quisiéramos salir de la primaria en segundo o tercer grado y pasarnos inmediatamente a la prepa, porque así nos ahorraríamos tiempo, ¿no? No perderíamos los 3 años de la secundaria y los otros 2 o 3 que nos quedarían de la primaria, nos ahorraríamos 5 y estaríamos ya en la prepa. ¿Lo puedes hacer? Probablemente sí. Pero ¿de qué te serviría llegar a la prepa sin los conocimientos que adquieres en la secundaria y en los otros 3 años de primaria? ¿De qué te serviría llegar a la prepa sin saber usar, por ejemplo, el punto decimal? ¿De qué te serviría llegar a la prepa sin tener todas las leyes, las reglas de ortografía, por ejemplo? ¿Sabrías redactar tus trabajos para entregar? ¿Sabrías expresarte claramente para que tus compañeros te entiendan la exposición de una clase? ¿Tendrías los conocimientos básicos de matemáticas para poder entrar a cálculo o a alguna de estas disciplinas matemáticas? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está tratando de explicarnos el Zohar. Vivir nuestro exilio, vivir nuestra vida con las condiciones que nos presente, es precisamente el terreno que necesitamos para poder aprender lo que requerimos para continuar con nuestra evolución. Entonces, si hacemos una de estas dos peticiones solamente, sí vamos a cambiar nuestra realidad. Nos estaremos ahorrando quizá algunos problemas, pero no nos los ahorramos en realidad. Los estaríamos postergando. Es decir, quedaría algo pendiente y eventualmente tendríamos que regresar nuevamente en otra oportunidad a esta existencia para poder completar el aprendizaje en su totalidad y poder llevarnos todas las enseñanzas que necesitamos. Por lo tanto, yo creo que acortar el camino, acortar el tiempo de aprendizaje, aquí no vale la pena. Espero lo compartan conmigo. Así que el Zohar nos dice que lo mejor es hacer las peticiones en ambos sentidos, aprender a pedirle con estas dos posturas, insisto, aparentemente antagónicas, pero que son complementarias.
porque eso es lo único que nos va a garantizar entrar en esa espiritualidad, desarrollar en nosotros esa espiritualidad y no solamente obtener aquello que yo quiero. ¿Se dan cuenta? No solamente querer obtener más dinero o mejores relaciones o ser más suertudo, tener más suerte, nada de eso, sino ser capaces de cambiar las condiciones de nuestra vida viviendo desde la espiritualidad. Vivir desde la espiritualidad es estar ubicados en columna central. El exilio está en la columna de la derecha, porque todas las condiciones de nuestra vida son juicios, son estados de din, son juicios duros que tenemos que enfrentar en nuestra vida, pero son las condiciones que nos permiten retomar columna central y mantenernos en esa espiritualidad. Recuerden, sacarnos del exilio para ir a la espiritualidad. Y 2, hacer bajar la divinidad a este mundo físico. Según el Zohar, este es el mayor secreto que tenemos para transformar nuestra situación en el exilio. ¿Cuál es esa situación en el exilio? La ausencia de luz, la desconexión con esa luz, lo que podemos traducir como problemas y adversidades en nuestra vida. Siempre que tenemos adversidades, situaciones complicadas en nuestra vida, cosas que llamamos problemas, son oportunidades para que identifiquemos que ahí hace falta luz y para que podamos hacer que la luz descienda e ilumine esos problemas. Y el Zohar nos dice que de la gratitud por nuestro pasado depende nuestro presente. Y mi gratitud en el presente, por mis condiciones en el presente, me proyectarán hacia mi futuro. Así es, Nacho, la desconexión con el eterno. Fíjense qué interesante. El Zohar nos dice, la gratitud por nuestro pasado, de la gratitud por nuestro pasado, depende nuestro presente. Y la gratitud en nuestro presente proyecta nuestro pasado. ¿Qué nos está queriendo decir el Zohar con esto? Lo que nos está queriendo decir es que todas las circunstancias de nuestra vida habrá que extraer una enseñanza que podamos agradecer. Lo repito más despacio. Claro que sí, Nacho, con gusto. De la gratitud por nuestro pasado depende nuestro presente. Y mi gratitud por mi presente me proyectará hacia el futuro o hacia mi futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tengamos un problema, una situación difícil, una adversidad, ¿la tenemos que agradecer? No. No vamos a agradecer las condiciones difíciles. Vamos a agradecer nuestra capacidad de extraer de esas situaciones difíciles el aprendizaje para nuestra alma. Pongo un ejemplo nuevamente para tratar de ilustrar esto. Vamos a suponer que tuvimos la pérdida de un ser querido y eso nos coloca inmediatamente pues en situación de tristeza, en situación de sentirnos a veces desolados, abandonados por esa persona que amamos y que se nos adelantó. No vamos a agradecer que la persona haya muerto, por favor, eso no es agradecer. Vamos a agradecer lo que esa pérdida nos va a dejar. ¿Qué podemos aprender de una persona que se muere? Podemos aprender todas las vivencias que tuvimos con él y agradecerlas. ¿No es cierto? Sobre todo si fueron experiencias gratas, si fueron tiempos agradables que compartimos, eso es lo que agradecemos. ¿Se dan cuenta?
no que se haya muerto. ¿Qué nos puede dejar también la pérdida de una persona? Bueno, nos puede dejar a nivel mundo, a nivel espacio físico, un hueco, un espacio que pueda ser utilizado por una nueva persona que nazca, por una nueva alma que venga a complementar el gran aprendizaje que como género humano necesitamos. Ese hueco, ese espacio que deja la muerte de una persona, es lo que podemos agradecer, no la muerte de la persona como tal. Espero que con esa señal, mi querida Ichi, vaya siendo claro lo que estoy tratando de decir, de agradecer de cada situación difícil en nuestra vida. Y al agradecer cada situación difícil de nuestra vida, bueno, su enseñanza, lo que hacemos es extraer la luz de esas situaciones difíciles. Es decir, estamos conectando a la divinidad para que se apersone en el mundo, para que se manifieste en el mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto hace un momento que la situación del exilio representa la ausencia de luz, nuestra desconexión de la luz, y a eso nosotros lo llamamos problemas. Adelante, Ilse, levantaste tu manita. Sí, y sobre todo, pues, darnos cuenta, o al menos a nosotros así nos pasó ahora que estuvo Owen en el hospital. Yo le decía, o sea, date cuenta, o sea, en las diferentes camas, él pasó mucho tiempo y las camas de junto, pues, se iban ocupando y desocupando, ¿no? Claro. Y veíamos cada situación que decía, híjole, o sea, realmente nosotros estamos bien. O sea, prácticamente no nos está pasando nada, ¿no? Porque había Claro. familias que, o sea, les daban cada noticia o les hacían cada procedimiento que dices, híjole, gracias que por lo que yo estoy pasando tiene solución, no está tan complicado y no está tan difícil, ¿no? Porque pues veías otras familias que la estaban pasando mal y tú realmente mal cuando tú pues solo era como la vesícula, ¿no? Por ejemplo. Claro, Entonces claro. también eso es lo que yo agradecía mucho, ¿no? Que decía yo, híjole, gracias que pues, lo nuestro no está tan difícil, ¿no? O Claro. incluso yo siempre les digo que, que me siento así como también agradecida de tener acceso a los servicios de salud, porque hay otras personas o otras circunstancias, otros países, otras regiones del país que ni siquiera tienen acceso a hospitales de tercer nivel o a simplemente atención inmediata, pues no pueden acceder a eso, ¿no? Entonces también digo, bueno, gracias a Dios tengo el seguro, tenemos aquí cerca, y todo eso que pues te ayuda a que pases por esta situación más fácil o más rápido o de una mejor manera también. Claro, más ¿no? suave, ¿no? Entonces eso le va restando, como dices, a que lo veas como un problema, ¿no? Ya lo ves como algo que tienes que pasar y ya no lo ves tan difícil. Claro, claro, Ichi. ¿Y qué cambió ahí realmente? Tu postura frente a la situación. ¿Te das cuenta? Ahí Sí, estás sí, corrigiendo tus midot. No es que tú hayas visto tú y Owen y toda tu familia hayan visto la situación de Owen como lo más terrible y qué barbaridad y por qué los médicos no nos ayudan y cómo es posible que no lo atiendan. Y ustedes no entraron en esa dinámica emocional. Al no entrar en esa dinámica emocional, lo que están haciendo es corregir sus midot. Y eso es lo que nos conecta con la espiritualidad. Estos son ejemplos prácticos de cómo podemos, toda esta enseñanza que de pronto puede ser tan espesa, tan difícil de comprender, viéndolo en ejemplos prácticos, nos queda mucho más sencilla para comprenderlo. Entonces, muchas gracias porque nos posibilitas con este ejemplo que nos sí. das a comprender eso. ¿Cómo Y por ustedes? ejemplo, Sí. perdón, si me permiten también poner ese ejemplo, en una de esas, un señor vino con un pie diabético y entonces Owen estaba también en espera de un espacio en el quirófano, ¿no? Sí. Y yo le decía a Owen, sí me urge que salgas de aquí, sí me urge que estés bien, digo, Claro. pero ¿sabes qué? O sea, adelántale tu lugar al señor, ¿no? Se llamaba Melitón. Yo le decía, que pase primero el señor Melitón, porque pues sentía yo bien feo verlo así con su pie y que pues que lo iban a amputar y demás, ¿no? Entonces yo le decía, Claro. como quiera lo tuyo, otro día más puede esperar, ¿no? Yo le decía, pero
pues ojalá si hay un espacio, pues mejor que lo pasen al primero, porque siento que pues él tiene dolor y pues es más complicado, ¿no? Que a lo mejor pues lo que tú tienes, ¿no? Yo decía, Claro, sí quiero que ya te cures y todo, pero pues, ay no, que pasen primero al Señor, le decía yo, ay no, le pido a Diosito que ya lo pasen primero, le digo, porque pues yo ya lo vio que le dolía y que ya estaba así bien desesperado, y yo decía, no, pues que lo pasen mejor primero, ¿no? También esas cosas, como de darte cuenta que, insisto, ¿no? O sea, que hay peores situaciones también, te hace darte cuenta que estás en una mejor posición. Y ya, claro, ahora sí ya, gracias. claro. Ilse, nos acabas de dar una perla. Nos acabas de dar una perla con esto. ¿Qué hizo Ilse en esta situación? Ella tenía un deseo, ¿cierto? Ella tenía el deseo de que Owen fuera operado y con eso sanara. ¿Cierto o no, mi querida Ilse? Ajá, sí era lo que esperábamos, ajá, sí. ¿Se dan cuenta? Ella tiene ese deseo, pero ante la situación emergente que se le presenta, es decir, viene don Milton con una situación de salud más aguda que la que tenía Owen, porque Owen ya estaba controlado en ese momento. Era una situación grave, pero estaba controlada. Y viene una situación emergente de otra persona que nada tiene que ver con Ilse. Nada tiene que ver con Ilse. No lo estimaba, no lo conocía, nada. Ilse posterga su deseo personal en aras de que atiendan primero al señor Milton. Híjole, hasta se me enchinó la piel. ¿Qué hizo Ilse? Corregir su deseo de recibir para sí misma en beneficio de otro. ¿Se dan cuenta? Eso es conectarse con columna central. Y fue una acción mínima, casi que podría haber pasado desapercibida, pero que si la analizamos desde nuestros conceptos cabalísticos, Ichi corrigió su deseo de recibir para sí misma, ayudando a otro. ¿Se dan cuenta? ¿Podemos o no poner en práctica nuestros conocimientos cabalísticos? Por supuesto que sí. Yo no sé si tú lo reflexionaste en ese momento de esta forma, querida Ilse. No, simplemente fue como esa parte de mi ser, así como eso donde dices, Escuchemos. ay, no, o sea, que no quieres que alguien la pase mal, o sea, no está padre que alguien, o sea, lo conozcas o no lo conozcas, pues no está padre que alguien lo pase mal. Y yo volteaba y decía yo, bueno, sí, Owen está delicado, pero insisto, no sé, él podía esperar 2, 3 horas más, y el señor pues ya tenía un dolor y su pie y pues ya tenía muy mal su pie, ¿no? Y yo decía, ay, no, pues que ya no pase otro momento así mal, ¿no? Y pues igual con otros casos que decías, ay, no, pues que ya no la pase mal, ¿no? Aunque no los conozcas o así, pues no es algo que quieras para las demás personas. Uh-huh. ¿Se dieron cuenta de qué dijo Ilse? Es algo que viene de mi ser. Si ella no tuviera esta espiritualidad, al menos incipientemente desarrollada, su ser, su alma, no le hubiera hablado. Esa decisión Ilse la toma no de la reflexión cabalística, la toma porque ya tiene desarrollado, al menos, ya tiene ahí la lucecita de la espiritualidad en ella y su alma toma el mando de la situación. ¿Se dan cuenta? Es que estamos entrenándonos para aprender a responder no desde el intelecto, sino desde la emoción. Se siente feo, aunque no lo conozcas, que le esté doliendo tanto. Vamos quedando claros con este ejemplo, cómo Ilse, a partir de haber corregido sus emociones, porque ella pudo haber dicho, ay no, a mí me vale, esa persona ni la conozco ni me importa, a mí me importa mi maridito y yo quiero que mi maridito salga rápido. Eso es egoísmo. Ella ya corrigió ese tema. Al menos en este momento ya lo corrigió. ¿Por qué? Porque dijo, no, va, mejor el Señor porque le está doliendo más a él. No lo hizo a partir del intelecto, lo hizo a partir de la emoción. Ha corregido sus midot.
espero que con este ejemplo podamos ir amarrando lo que estamos diciendo y lo que hemos venido tratando de explicar y analizar a lo largo de muchas de nuestras clases de Cábala. ¿Algo que quieran comentar? A mí me sorprende muchísimo este ejemplo que nos acaba de dar Ilse, porque además vino muy, muy puntual, creo yo, muy, muy ad hoc para esta charla. En fin, muchas gracias, Ilse. Gracias a ustedes. Y vuelvo a insistir, estamos manejando dos energías, estamos en ese balance de las energías como un proceso de corrección. Todo el Sefer Vaikra nos va a dar las pautas, nos va a dar las pistas para ese balance de energías, para construir nuestro Mishkan, para conectarnos con columna central, para desarrollar nuestra espiritualidad. Y en la porción de Metzorá, también en los párrafos del 1 al 3 del Zohar, Rashbi, que es el que nos trae el Zohar de manera más puntual, pero todos sus alumnos, Rabbi Abba, Rabbi Yose, Yavid Reuda, en fin, todos estos personajes que en el Zohar aparecen en estas especies de discusiones sobre lo que establece la Torá, son, podríamos decir, de acuerdo también a la interpretación del Zohar, son como las luces de Atzilú, es decir, son esa ayuda que el Eterno nos da para que podamos avanzar en el objetivo de conectarnos con la espiritualidad. Por eso es que en el Zohar vamos a ver esta especie de discusiones entre los estudiosos del Zohar en aquel momento. Insisto, liderados por Rashi, por el Ari, y en la porción de Metzorá, que, insisto, nos tradujeron como lepra, en realidad en profundidad nos está hablando de una enfermedad causada por el habla dañina. El mal uso de nuestra lengua, el mal uso del poder de nuestra palabra, es lo que conocemos como la Lashon Hara. Y en este sentido, el Zohar nos dice que tenemos que convertirnos en artesanos de la boca. Y esto es muy, muy ilustrativo, creo yo, pero también muy poético. ¿Qué es un artesano? Un artesano es una persona que convierte en una creación bella aquellos ingredientes que tiene sueltos o aquellos elementos que tiene sueltos. Un artesano trabaja, por ejemplo, con el barro y lo convierte en una olla hermosa, como, por ejemplo, las piezas que encontramos en la talavera. ¿No es cierto? Es tierra y son cristales. Pero resulta que en las manos del artesano, esos cristales y esa tierra se convierten en esa talavera que incluso hoy se valora a nivel mundial muy alto. Un artesano es una persona que de hilos sin color, de lana sin color, convierte una bella alfombra, o convierte un bello huipil, o convierte lo que tú quieras. Tú mismo puedes ser un artesano de un talento que tengas. Que el Zohar nos proponga convertirnos en artesanos de nuestra habla, me parece muy bonito, muy poético, muy extraordinariamente bello. En esta sesión del Zohar hay un comentario muy interesante de Rashi, hablando precisamente de la lepra, de esta enfermedad, y más específicamente de los procesos de curación, de uno de los procesos de curación de esta enfermedad. Y para ello voy a leer el primer pasaje, bueno, 4 o 5 versículos de la porción de Metzorá en el capítulo 14. Para que sepamos en dónde estamos y de dónde estamos extrayendo esta lección que estamos comentando hoy. Dice así:
Parasha Metzora. Habló el Eterno a Moshe diciendo, esta será la ley de la Metzora en el día de su purificación. Él será traído al Cohen. ¿Quién? La persona que está enferma, ¿verdad? Saldrá el Cohen fuera del campamento y observará el Cohen. Y he aquí que sanó la afección de Zarúa. Entonces mandará el Cohen que traiga el que se purifica 2 pájaros vivos puros, madera de cedro, lana carmesí e hisopo. De ahí estamos extrayendo esta lección que hemos estado hablando. Y Rashi nos dice, esta enfermedad de la Metzora nos va a dar la posibilidad de entender este proceso de purificación que dice que el Cohen tiene que pedirle al que estaba enfermo, una vez que haya sanado, que traiga 2 pájaros, lana carmesí, el hisopo y madera de cedro. Rashi nos explica que se deben utilizar 2 pájaros. Y nos dice que los pájaros son animales. Son 2 aves. De entrada, es para que vayamos entendiendo por qué 2 pájaros y no un chivo. ¿Por qué 2 pájaros y no una vaca? ¿Por qué 2 pájaros y no una rana? O cualquier otro animal. Bien, nos dice que son aves vivas y puras. Y nos da una explicación de eso. Vivas, porque tendría que excluirse el elemento de la muerte. Es decir, tendrían que excluirse las aves que hayan muerto o las aves que estuvieran enfermas. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es conectar con la espiritualidad. La espiritualidad es vida. No podríamos utilizar un elemento muerto, un elemento inerte. ¿De acuerdo? Por eso son aves vivas. Y nos dice que puras son precisamente para excluir cualquier tipo de impureza, cualquier tipo de posibilidad de que se cuele en nuestra espiritualidad algún elemento que nos desconecte. Nos dice Rashi que las aves usan el habla dulce. ¿Cómo? ¿Los pájaros hablan? No. Nos va a explicar que la Metzora proviene de los chismes. La Metzora, exacto, las aves cantan, Ilse, por ahí va la cosa. La Metzora proviene de los chismes. La Metzora proviene de esa falta de contención que tenemos cuando queremos hablar hasta por los codos, pero sobre todo procede de esa falta de control para emitir juicios sobre otras personas, sobre nosotros mismos y sobre otras personas. Los pajaritos trinan dulcemente todo el día con la emisión de melodías gratas y agradables para nuestros oídos. Justamente lo que dice Ichi, los pajaritos cantan. Entonces, la metáfora de que la persona que sana de Metzora tiene que traer 2 pájaros vivos, otra vez nos ponen el énfasis de cómo utilizar nuestras palabras. Y con esto quiero decirles que estamos aprendiendo a abrir los secretos. Estamos buscando comprender, entender, adquirir la sabiduría de lo que la Torah nos escribe. Dije entender, comprender y adquirir la sabiduría. Estamos conectando, al tratar de abrir un secreto, estamos conectando con las séfiras superiores de árbol de la vida. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Da'at, Bina y Jokma. ¿Se dan cuenta? Nuestros ejercicios prácticos nos conectan con los conceptos espirituales que manejamos en Kabbalah. Si abrimos el secreto, si nos esforzamos en entender más allá de lo que dice la lectura de la Torah, estamos en esa posibilidad de conectar
con nuestra espiritualidad. Bien, ese fue un paréntesis. Volvamos a los pajaritos. Los pájaros entonces son animales, son aves que usan el habla dulce, trinan melódicamente con sonidos agradables y gratos para el oído humano. El sentido del habla, nos dice Rashi, de los pajaritos, es usado para eso, para algo dulce, para agradar, para ser agradables, para endulzar. No lo usan para chismear, no lo usan para criticar, no lo usan para juzgar, no lo usan para hablar mal de nadie. No nos dicen con sus cantos cosas incómodas de su familia. No nos dicen con sus cantos juicios sobre sus vecinos. No, porque los pajaritos trinan dulcemente. ¿Es cierto? Sí, ¿verdad? Bien, esa es la metáfora a lo que debemos entender por hacer Lashon Tov, por hablar bien. Y Rashi nos dice aquí, es mejor no hablar nada a decir algo malo, a decir algo negativo de otros. ¿Qué tendríamos que hacer entonces nosotros y cuál es la enseñanza que podemos extraer de estos dos pajaritos que se van a ofrecer como purificación? Que cuando vayamos a hablar algo de alguien, tengamos mucho cuidado en lo que vamos a decir. Porque si lo que vamos a decir es negativo, es una crítica, es un juicio hacia otra persona, lo mejor es guardar silencio. El hecho de que sean dos pájaros es señal de alerta para ser dulces con la lengua. Y todavía va más profundo, Rashi. Nos dice que no representa la necesidad que tenemos de entender el rito. Es decir, no tenemos que quedarnos en la interpretación de, a ver, ¿por qué dos pájaros? Y los van a poner así, y los van a voltear, y los van a colorar con la lana carmesí. No, nada de eso, eso no importa, porque eso es religiosidad. Rashi nos dice que cualquier sistema religioso nos atora en los rituales, nos hace que desviemos la atención de lo verdaderamente profundo e importante. No es cantar alabanzas, porque al cantar alabanzas, si tú no has corregido tu deseo de recibir, es decir, no has corregido tus midot, lo que puede salir de esas alabanzas es lo bueno y lo malo de tu lengua. Acordémonos del evento de Bilam. ¿Se acuerdan ustedes de Bilam? Digo, se acuerdan porque lo hemos visto en otros años, pero estrictamente hablando, apenas viene en la Torah este año. Aún no llegamos a eso, pero lo hemos comentado en otros años. Bilam fue ese sacerdote contratado por Balac para que profesara maldiciones al pueblo de Israel. Espero que con eso se acuerden. Y cuando Bilam, que utilizaba a los pajaritos para adivinar el futuro, resulta que cuando habla pretendiendo maldecir al pueblo de Israel, tuvo mucha suerte. Son palabras de Rashi, no son palabras mías, ¿eh? ¿Cómo que tuvo suerte? Si lo que quería era maldecir al pueblo, claro, tuvo suerte de que Akadosh Baruj Hu, de que el Eterno, cambiara sus palabras y lo que salía de su boca eran bendiciones. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si no se acuerdan, no se preocupen, lo vamos a volver a leer más adelante. Bilam tuvo esa suerte que quizá nosotros no tengamos. Cuando él habla contra Israel, tiene la suerte de que el Eterno le cambie las palabras por dichos buenos, por bendiciones para Israel. ¿Cuántas veces de nuestra boca salen cosas buenas, cosas dulces, para nosotros y para otros, para el mundo? Por eso el Zohar nos dice, en estos primeros 3 párrafos de la Parashá de Metzorá, nos dice, hay que tener mucho cuidado con la lengua.
hay que tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar, ya que ella puede afectar nuestro cuerpo físico. Por eso la metáfora de la Sara, por eso la metáfora de estas manchas blancas que aparecían en el cuerpo de la persona, pero también en sus objetos, en la ropa y en sus casas. El habla puede afectar nuestro cuerpo físico, trayéndonos algún tipo de enfermedad. Y como lo veíamos la semana pasada, esa Sara actual podríamos considerarlo como el cáncer. Bueno, el Zohar nos dice que puede ser el cáncer actual. Sin embargo, aquí nos lo muestran como la lepra. Bien. Hazbe Shalom. Dios no quiera que tengamos nosotros que padecer ninguna de esas enfermedades. Y aquí me viene a cuenta esta nueva corriente, digo nueva porque es muy reciente, no porque sea novedosa, sino porque es muy reciente. Toda esta teoría que habla de la biodescodificación de las emociones. No sé si habían ustedes escuchado el término, pero esta teoría, entre algunos de sus presupuestos, tiene como que nuestras emociones nos enferman. Y cómo a través de una intervención para sanar las emociones, como consecuencia, sin intervenir directamente en el cuerpo físico se va a sanar. Esa es la biodescodificación. Es decir, ¿qué sientes? Y eso que sientes te ha hecho tener estos síntomas físicos. Y si sanamos eso que sientes, bueno, si tú sanas eso que sientes, tus síntomas físicos van a desaparecer. Qué curioso que hoy estemos hablando en esta porción de algo que tiene este mismo supuesto. Cómo hablamos te enferma o cómo hablamos nos sana. Debemos cuidar nuestra lengua realizando acciones puras, adecuadas, desde una intención correcta y corregida. ¿Cuál es la intención? Mis emociones. ¿Con qué intención hago lo que hago? El ejemplo de Ichi nos dejó clarísimo eso. Yo tengo intención de que mi marido se cure, porque ya no quiero verlo enfermo en el hospital desde hace 2 meses, o no sé cuánto se pasó el pobre de Owen allí en el hospital, pero llega una persona en condiciones agudas, ¿y qué hizo Ichi? Se aguantó su deseo de ver curado y sanado a su marido. Y dijo, va, primero el turno del Señor. Aunque Owen estaba a punto de entrar al quirófano también. ¿Se dan cuenta? Corrige su emoción y la ofrece como 2 pajaritos, como un sacrificio para purificarse, para desarrollar espiritualidad. Espero que así podamos ir comprendiendo todos estos terminajos raros, espesos, que el Zohar y la Torá nos plantean ya en cuestiones prácticas de nuestra vida. Por lo tanto, para sanar alguna situación desagradable en nuestra vida, debemos, además de tener en consideración las 2 peticiones que decíamos al principio, estas 2 peticiones antagónicas, este oxímoron, además de eso, debemos estar pendientes de nuestra forma de hablar. Porque si usamos nuestra forma de hablar de manera incorrecta, o más prácticamente, si hablamos cosas negativas, si juzgamos, si criticamos, si maldecimos, estaremos atrayendo justo eso a nuestra vida. No solamente para la persona a la que se las profesemos, sino para nosotros también. Uno debe acordarse de los 2 pajaritos que necesitamos para purificarnos, y esos 2 pajaritos que vienen descritos aquí en la Metzorá. E intentar que mi voz sea dulce y agradable como el canto de esos pajaritos.
No es la ceremonia que describe la Torá lo que debe interesarnos, porque eso es solo una metáfora. Es el secreto que estamos abriendo de lo que representan, en este caso, los dos pajaritos, que siempre están produciendo sonidos agradables, sonidos positivos, no negatividad. Porque dice Rashi en el Zohar, la negatividad no solo hace daño a uno, la negatividad hace daño a todos los demás y al mundo entero. Y yo recuerdo un dicho común que dice, hablar mal de alguien habla peor del que habla que de quienes se está hablando. Un dicho popular que tiene encerrado este concepto del que estamos hablando hoy, este concepto que estamos hoy analizando. Hasta aquí no sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario adicional y aprovecho la pausa para saludar a Ake, que ya anda por aquí. Qué gusto verte, mi querida Ake, bienvenida. Gracias. Qué bueno que después de tu clase te das el tiempecito de andar por aquí. Adelante, Ilse, levantaste tu mano. Sí, pues eso que habíamos comentado ya también en otras ocasiones y en otros estudios, de lo de que hablar mal era como un arma, ¿no? Y que era las 3 muertes o algo así, las 2 muertes, de que mata el que lo dice, el que lo oye y del quien hablas, ¿no? Era eso, algo así. Y también quería, bueno, ya no es que yo esté poniendo mi vida todo el tiempo de ejemplo, ¿verdad? Pero pues poco a poco voy entendiendo cosas o me voy dando Claro, cuenta que, ¿no? claro, y Entonces, nos sí, sirve a todos. ajá. Entonces sí también me he dado cuenta que, por ejemplo, yo creo que ya les había comentado, ¿no? Yo creía que mi única situación era lo que sucedía con Matías y yo sentía como que, ay, ya gané porque ya logré superar lo de Matías, ¿no? Así entre comillas. Y pues no, ¿no? Realmente todo el tiempo estamos sometidos a diferentes cosas y no solamente es una, sino son varias lecciones y Claro, situaciones en mi vida que tengo que mejorar y componer y que pues poco a poco voy, obviamente no lo voy a hacer todo junto porque ni, o sea, no por decir no puedo, ¿no? Pero cada situación merece que le dé una solución a su tiempo, ¿no? claro, Entonces, pues ya también con lo de Owen, pues me di así cuenta de cosas y de cosas que no he cambiado, cosas que tengo que componer y así. Y me di cuenta justo en esto de que hablas ahorita de lo de hablar de las personas y así. Ya ves que les había comentado que había tenido una discusión con mi suegra y que me apenaba mucho como que fui grosera y que quería corregir esa parte, ¿no? Entonces, sí quería comentarles que eso ha mejorado mucho porque yo wow, también he mejorado la manera en que me comunico con ella. O sea, trato de excelente, decirle bien las cosas que quiero, cómo nos sentimos, cómo me siento, o también ser más amable con ella. Y eso claro, se ha traducido en que ella también es, o sea, siempre ha sido amable, pero ahora es más amable conmigo y también me toma más en cuenta, que era como algo que yo pues sí me gustaba, yo ya quería desde hace mucho que ella también pues me tomara un poco más en cuenta, eso también ya pasa, paso tiempo con ella y he mejorado mucho esa relación en mi vida que yo creía que era necesaria de arreglar y eso también ha traído muchos beneficios y creo que tiene también mucho que ver con eso de no nada más como de hablar de alguien más, sino cómo hablas con alguien más. O sea, porque si tú llegas y le hablas mal a alguien, o sea, pues no va a reaccionar de la mejor manera, ¿verdad? Tenemos que claro, también ver cómo le hablas a las demás personas y cómo te relacionas, ¿no? Y eso ha mejorado bastante de la última vez que les conté que habíamos tenido ahí un problema y ha mejorado muchísimo, pero porque yo también me doy cuenta que es algo que yo también tenía que cambiar la manera en que hablaba con ella y eso ha mejorado claro, mucho y también se traduce en otras circunstancias con Owen, con los niños y en la casa. Ha mejorado bastante ese aspecto. Claro, me faltan un montón de cosas que tengo que mejorar, pero relacionado a lo de pues las palabras y la voz y demás, pues sí te das cuenta que sí hace un gran cambio la manera en que hablas con las personas y de lo que hablas también. Ajá. Gracias. ¿Y qué volvemos a ver con este ejemplo que nos proporciona Ilse? Otra vez, la corrección de sus midot. Si ella se hubiera quedado
en aquel momento que nos platicó que, bueno, se estaba llevando mal con su suegra y con la familia de su esposo y había esta discordancia. Si ella se hubiera quedado resentida con eso, hoy no nos estaría platicando esto. Sin embargo, ella dijo, a ver, ¿qué puedo mejorar yo? El resentimiento fuera, no me voy a quedar resentida, voy a tratar de comprender qué está pasando y voy a hacer algo para cambiarlo, voy a hablarle mejor. Está corrigiendo su deseo de recibir para sí misma a partir de corregir sus midot, a partir de corregir sus sentimientos, sus emociones. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ocurre con eso? Aparece la luz. ¿Por qué? Porque ahora ella tiene una mejor relación con su suegra y confío que también con el resto de la familia de Owen. ¿Ocurrió un milagro? Por supuesto que sí. ¿Quién creó ese milagro? Ilse. Ilse al corregir su deseo de recibir para ella misma, al corregir su resentimiento en este caso. Cuando alguien nos agrede, claro que sentimos feo, claro que nos duele, claro que no, incluso nos sentimos resentidas, a veces rencorosos, en fin, es válido porque tenemos un vehículo humano. Pero ¿cuál es nuestra ventaja como estudiantes de Cábala? Que tenemos intelectos de luz, es decir, hemos entendido conocimientos secretos, pautas, pistas de cómo corregir eso. Quedarme en el resentimiento, quedarme en el rencor, no me conviene, porque eso me sigue dejando en columna de la izquierda, en exilio, en estados de juicio, en deseo de recibir solamente para mí. ¿Se dan cuenta? Si yo hago este análisis y digo, a ver, ¿qué me ha enseñado Cábala? Ah, que tengo que cuidar mi boca y tengo que fijarme cómo hablo para otras personas. Entonces, estoy aprovechando esos intelectos, esos conocimientos y los estoy volviendo acciones que van a cambiar mi realidad. Me sacan del juicio y me colocan en columna central. Y eso es vivir desde la espiritualidad. Esta clase creo que está siendo muy rica para que entendamos eso a partir de estos ejemplos cotidianos que podemos enfrentar cada una de nosotras. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Ilse, nuevamente por permitirnos este análisis. La semana pasada hablábamos... Ah, Nacho, levantaste tu mano, perdón, adelante, por favor. Gracias, Ichi. Gracias, Mere. Quería yo, leerles un poquito de algo que comentó Abraham Askenazi, referente a esta parasha. Entonces quería yo leerle porque la verdad es que sí me gustó. Adelante, Dice, por favor. gracias. Si hay falta de comunicación entre el cerebro y los nervios, parálisis puede ocurrir. De igual forma, la parálisis espiritual ocurre cuando perdemos la conexión con la fuerza del Creador. Esas frasecitas a mí me gustaron mucho por algunas situaciones que uno toma que día a día de repente se ve uno envuelto en algún insulto, una agresión por alguna tercera persona, nos llega a desbalancear tanto que perdemos esa noción del eterno, de tranquilizarnos y no echar culpas a los demás, ni agredir a los demás, ni mucho menos. Realmente es una prueba que nos está dando el Creador para que nos está probando qué tanto hemos crecido en Kabbalah. Y ese es un punto muy importante, donde todo el mundo deberíamos de practicar, que esas situaciones están hechas para que nosotros nos probemos con esa tranquilidad que debemos de tener y no perder esa conexión con el Eterno. Y nos quedemos paralizados a base del enojo, del ego, muchas situaciones que son totalmente negativas a lo que realmente es dar luz y permitir que también la luz nos entre. Es lo que quiero yo comentar nada más. Gracias.
Sí, es muy interesante, Nacho, y gracias que nos lo compartes porque precisamente creo que resumen en gran medida lo que estamos comentando en este momento, ¿no? Lo que buscamos es precisamente esa conexión con el Creador. Y cuando nos quedamos en esa mala forma de hablar, pues nos estamos desconectando de esa luz, nos estamos desconectando de nuestra espiritualidad, nos estamos desconectando de la divinidad que debe habitar en nosotros. Es como si le cerráramos la puerta a la Shejina, para decirlo metafóricamente, como nos lo dice la Torá, que una vez construido e inaugurado el Mishkan, la Shejina se posó sobre él. Y creo que lo que hemos venido diciendo en esta mañana nos lleva en ese mismo sentido. El estudio de la Torah representa nuestro esfuerzo. El hecho de que nosotros invirtamos al menos estas 2 horas en tratar de comprender el estudio de la Torah es un esfuerzo extremadamente valioso desde el mundo espiritual. Es un esfuerzo que es altamente valorado por la luz y que representa para nosotros ese proceso de purificación. Y ese proceso de purificación que nosotros estamos tratando de invertir es algo que la luz valora muchísimo en nosotros. En la práctica, podríamos decir que este esfuerzo representa algo valioso e interesante. Es decir, tendríamos que convertirnos en una persona espiritualizada. Vivir nuestra vida desde la espiritualidad le agrega ese gran valor a nuestra vida. Y fíjate que la semana pasada hablábamos de la mujer virtuosa y el Zohar dice que esa mujer virtuosa no se refiere específicamente a una mujer, a una persona de sexo femenino, sino habla metafóricamente de cualquier persona en su aspecto de receptor. Recordemos que nosotros, como almas, somos vasija, deseo de recibir, pero también somos dadores, deseo de otorgar, deseo de dar. Son las 2 naturalezas creativas que nos conforman. La mujer virtuosa, que medianamente revisamos la semana pasada por lo extenso del tema, habla, según el Zohar, de esa cualidad de recibir que todos tenemos, de esa vasija que representa nuestra alma, ese deseo de conectarnos con la luz. Y esa mujer virtuosa, según el Zohar, vale mucho más que 1000 rubíes. Comprendiendo la metáfora, podríamos decir que 1000 rubíes hacen a una persona sumamente rica, ¿no es cierto? Porque los rubíes, económicamente hablando, están muy altamente valorados. Luego, entonces, una persona, una mujer virtuosa, una persona que tiene ese deseo de conectarse, es esa persona como nosotros, primeramente Dios, estamos realizando ese esfuerzo valioso de conectarnos con nuestra espiritualidad. Es decir, estamos paulatinamente convirtiéndonos en esa persona espiritualizada que aunque, según nos dice el Zohar, aunque no nos queden claras las historias de la Torá, aunque algunos conceptos no podamos comprenderlos, eso no importa. Lo que realmente importa y lo que realmente es tomado en cuenta por Akadosh Baruj Hu, por la luz, por este sistema que nos creó, es nuestro esfuerzo de intentar comprender este trabajo de conectarnos con la espiritualidad, este trabajo, este esfuerzo de conectarnos con la espiritualidad es mucho más importante y es más tomado en cuenta
que el hecho de que nosotros comprendamos al pie de la letra todo lo que estamos leyendo. Ser una persona que de hecho sea mejor y que ese ser mejor logre contagiar a nuestro alrededor. Eso es lo que describe el Zohar como una persona espiritualizada. Lo reitero, ser una persona espiritual es ser una persona mejor y que eso ser mejor irradie, contagie a nuestro alrededor. Eso es mucho más valioso que pasarnos la vida estudiando, que pasarnos la vida entrampados en especulaciones filosóficas o en quedarnos atorados en alguna teoría que cualquier doctrina religiosa pueda darnos. Esto es cambiar nuestra parte emocional. Esto es corregir nuestras midot. Esto es corregir mis emociones, mis sentimientos, buscando ser precisamente esa persona espiritual. Entonces, todo nuestro esfuerzo como estudiantes de Cábala tendría que ir en función de aprender a conectarnos con esa espiritualidad. Es saber que nuestra lengua es como una espada de doble filo. Y es una espada de doble filo porque tiene la posibilidad de herir profundamente a la persona que nos escucha o a las otras personas que nos escuchan. Trabajar en nuestras midot, trabajar en nuestras emociones, incluye aprender a controlar esa lengua. Y para eso el Zohar nos dice que habrá que recordar el pasaje de Bereshit, del capítulo 3, que nos dice que la serpiente influyó a Javá y a Adán para que comieran del fruto prohibido. Nacho, ¿volviste a levantar tu mano? Perdón. No, Bere, se me olvidó bajarla. Ok. Gracias. Les decía yo, el Zohar nos dice que para comprender esto de que nuestra lengua es una espada, habremos de remitirnos a ese pasaje de Bereshit, del capítulo 3, que nos dice que la serpiente influyó a Adán y Javá para que comieran del fruto prohibido. Y el Zohar nos explica que en este sentido, la lengua tiene ese poder como espada de hacer daño y que por eso es como una espada. Y que la lengua de la serpiente, además, se bifurca al final de la misma en dos partes. Cualquier serpiente que nosotros pudiéramos ver, de hecho estoy segura que lo sabemos, tiene una lengua que termina en una Y. Y que esa Y es como comprender precisamente el doble filo de una espada. Si hablas bien, edificas, construyes, creas algo bueno. Pero si hablas mal, que sería el otro extremo, lastimas, hieres, destruyes. Por eso es tan importante que nosotros seamos capaces de ser conscientes de nuestro poder al hablar. La lengua bifurcada de la serpiente tiene estas dos fuerzas. Y desde esa perspectiva, también el Zohar nos dice que habremos de tener en cuenta un pasaje que no viene en la Torá, porque ya es de la Tanaj, del resto de los libros del Antiguo Testamento, pero es del profeta Isaías, que dice que la espada del Eterno está llena de sangre. Y que lo que debemos entender con esto es que el Eterno tiene también esa capacidad de hablar, digamos, ¿no? De decretar algo sobre el mundo. Y nos lo narra así, lo voy a leer textualmente como lo encontramos en el Zohar, a partir de esa frase del profeta Isaías. Nos dice el Zohar, Rab Abba cita aquí este versículo, y habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley tocante al leproso. Nos está hablando de Metzora.
Y nos dice que dijo Rababa, temed vosotros delante de la espada, porque esas iniquidades traen los castigos de la espada, para que sepáis que hay justicia. Es decir, lo que Rababa está citando aquí es que cuando nosotros hablamos, y hablamos mal sobre todo, lo que hacemos es de alguna manera invitar para que Dios, que es estos castigos de la espada, traiga juicios al mundo, porque todo lo malo que vemos en el mundo tiene que ser corregido. Y va a ser corregido a partir de un decreto del Eterno. Y ese decreto del Eterno, por afinidad de forma, tendría que venir también en formas de juicio, en formas de daño, en formas de lo que nosotros llamamos castigo. Por eso es que Rashi nos invita a tener cuidado del uso de nuestra boca. Porque si Dios también tiene una espada, y una espada llena de sangre, según nos dice Yeshayahu, que es Isaías, esta espada representa la lengua, representa el habla. El habla de Dios está llena de din, de juicio. Si nosotros vemos un conflicto entre países, hoy estamos viendo un conflicto entre países, un conflicto entre políticos, se generan juicios desde la luz para corregir eso. Y entonces lo que nosotros vemos es lo que llamamos un conflicto bélico, una guerra. Es como una fuerza extrema de ese conflicto original que fue puesto entre dos políticos, por ejemplo. La guerra es una consecuencia lógica de causa y efecto de dos personas que usaron mal su palabra. ¿A través de qué? A través de un decreto divino que manifiesta estos dos países estarán en guerra. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién contribuyó a eso? ¿Los dos políticos nada más? Ojo, no. Contribuimos todos. Desde el momento en que alguno de nosotros toma partido por alguno de los políticos, está apoyando con su palabra la palabra que emite ese político. Hoy día yo veo a mucha gente, incluso compartiendo en WhatsApp y todos estos medios, oremos por la paz de Ucrania, oremos por la paz del mundo, unamos nuestras intenciones en la paz del mundo. Yo les preguntaría, siguiendo este contexto de nuestros conocimientos cabalísticos, yo les preguntaría, tú estás pidiendo paz para el mundo, pero yo te pregunto a ti que pides eso, ¿tú estás en paz? ¿Estás en paz contigo misma? ¿Contigo mismo? ¿Estás en paz con la gente que amas, con tu familia? ¿Estás en paz con tus vecinos, con tu comunidad, con tus gobernantes? Porque si no estás en paz, lo que tú prefieres, lo que tú hablas cuando pides paz para otros, ¿qué crees? Viene desde el filo de Din, viene desde el filo del juicio. Justo lo que nos está diciendo aquí Rabí Shimon Bar Yochai al decirnos que la serpiente tiene una lengua bífida. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de tratar de conectar mi intención con la intención del mundo, sea cual sea esta, reviso mi propia intención. Si yo no estoy en paz, no puedo pedir paz, porque lo que voy a pedir al no estar en paz, al no sentirme en paz, ¿qué creen que es? No va a ser paz, va a ser conflicto. Aunque yo diga con palabras que es paz, mi intención, mis midot, mi emoción, no está conectada con la paz. ¿Qué trae como acciones? Más conflicto, no más paz. ¿Vamos entendiendo la importancia de lo que estamos aprendiendo hoy? Esto se llama coherencia. Digo que estoy en paz es porque me siento en paz y entonces actúo en paz. Si yo no logro esa coherencia, mejor no decir nada. ¿Cuántas veces, como un ejemplo,
te invitan a una fiesta a la que no quieres ir. Y tú no quieres, de verdad no quieres ir por lo que sea. Pero terminas diciendo, sí, allá nos vemos. ¿Cómo te sientes? Así de mal que te sientes, así de mal llegas a la fiesta. ¿Qué pasa en la fiesta? ¿Te diviertes? Incómodo, claro, Yoko. Por lo menos, ¿no? ¿Te la pasas mal? Claro. ¿Por qué? Porque no hay sintonía entre lo que sientes y lo que dices. No hay coherencia. ¿Qué terminas actuando? Ese malestar. ¿Te la pasas mal en la fiesta? ¿Por qué? ¿Porque te obligaron a ir? No, porque tú no tienes una coherencia entre lo que sientes y lo que dices. Obviamente, las acciones te refuerzan esa incoherencia. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. Si queremos ver en paz al mundo, tenemos que estar en paz antes de decir que queremos paz. Así de importante es. Porque mientras no estemos en paz, el mundo no va a estar en paz. Y no, ni yo no necesito ser ucraniana ni necesito ser rusa para estar dentro de ese conflicto. Lo único que ese conflicto necesita es mi impaciencia. En este caso, que yo no me sienta en paz. Así de importante es. Dios, decir que Dios tiene una espada que está llena de sangre es una metáfora del poder divino para juzgar al mundo. No es que Dios tenga una espada física como tal, sino que en algunos casos el Eterno usa su palabra, usa sus decretos para traer sangre al mundo. ¿Qué color tiene la sangre? La sangre es roja. ¿Qué color tiene la parasha? ¿Qué color tiene la sefirá de Geburá? Rojo, rigor. Así es, mi querida Yoko. La sangre en este caso es una metáfora para que entendamos que ese juicio emitido por Dios procede del rigor. ¿Por qué? Porque por afinidad de forma, un conflicto tiene que ser resuelto con un conflicto más grande. Su habla, la habla del Eterno, son las condiciones de juicio y severidad que vemos en el mundo y que son los decretos duros que tenemos que enfrentar. ¿Y qué significa eso? Hacer cosas negativas implica que el mundo requiera ser juzgado. Y Dios lo juzga a partir de su palabra, con esa espada llena de sangre. ¿Vamos comprendiendo? Nosotros debemos tener cuidado con el uso de nuestras palabras, en este sentido de evitar el juicio, no usarlas para traer más juicio al mundo, sino para traer luz, para traer gesed, para traer amor al mundo. Nuestra lengua, por favor, que no sea una espada que contribuya a la espada del Creador, que no traigamos juicio a lo que ya requiere ser juzgado. En ese sentido, el estudio de la Torah nos va a permitir entender que si usamos responsablemente la fuerza de nuestra palabra, es aprender a mantenernos callados si no tenemos nada bueno que decir. De darnos cuenta a quién estamos apoyando o a qué causa estamos apoyando cuando hablamos. ¿Apoyamos una condición de juicio, una condición de din, una condición de conflicto? ¿O estamos apoyando una causa justa? Y ojo que ya les metí una trampa, porque dije causa justa. La causa justa viene de un juicio. Hay causas justas que devienen de juicios y que sin querer nosotros apoyamos, porque son justas, ¿no? Pero si son justas, proceden de un juicio.
ojo que lo que estás generando es más juicio. Lo que tenemos que comprender es que las cosas están bien como están. Porque el exilio, no lo olvidemos, el exilio representa las condiciones de vida que cada uno de nosotros necesita para aprender a corregir su deseo de recibir para sí mismo. Si yo digo que es injusto que haya tanta inseguridad, estoy negando dos hechos. Uno, que la inseguridad precisamente es la carencia de seguridad. Luego entonces yo voy a vivir carente de seguridad. Y dos, que es injusto. Es decir, hace falta poner justicia aquí. Estoy pidiéndole al Eterno que haya un decreto de justicia, un decreto riguroso que venga a cambiar esa circunstancia en la vida. ¿Y qué hacen los noticiarios? Por favor, basta ver uno para darnos cuenta que lo único que nos cuentan son condiciones rigurosas de la vida. ¿Cuándo nos dan una noticia clara? ¿Cuándo nos dan clara en el sentido diáfano? ¿Cuándo nos dan una noticia grata, alegre, que construya, que edifique? ¿Saben por qué? Porque vivimos inmersos en el exilio. Y si no aprendemos a dejar de atender eso, vamos a seguir sufriendo juicios. ¿Quiero invitarlos a que dejen de ver noticiarios? Sí. ¿Y eso es personal? Sí, no vean las noticias. No vean las noticias. Porque nos informan, nos forman desde lo que nos dicen. Y nosotros estamos tratando de formarnos desde nuestra cábala. Y son dos formaciones que chocan, que no van en armonía. Por lo tanto, hagamos solamente, tratemos de hacer el esfuerzo de comprender nuestro conocimiento cabalístico, no lo que dicen las noticias. Porque eso nos baja la frecuencia, eso nos desconecta. ¿Por qué? Porque nos hablan de muerte, traiciones, violencia, inseguridad, sufrimiento, malestar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidar nuestra boca también es cuidar no solo lo que sale de nuestra boca, sino lo que por la boca de otros entra a nosotros. Como dice Ichi, nos alimentan los ojos y los oídos, mi querida Ichi. Y ojo que tenemos una boca y dos ojos y dos oídos. Es decir, tristemente entra el doble a nosotros de lo que sale de nosotros. ¿A que no se habían puesto a reflexionar en eso? Y además nuestra boca está amurallada para que la cuidemos, para que tengamos cuidado en cómo decimos. Entonces, haciendo una gran recapitulación de esta porción, en esta breve enseñanza, y solo, insisto, utilizamos 3 párrafos del Zohar. Imagínense lo que podemos seguir aprendiendo si seguimos estudiando Metzorá y Tashria el resto de nuestra vida. Solo usamos 3 párrafos del Zohar. Aprendimos 2 maneras de pedirle al Eterno. Una, por favor, Eterno, sácame del exilio. Y por favor, Eterno, acompáñame en el exilio. 2 cosas aparentemente opuestas. ¿Para qué? Para que la espiritualidad balancee estas 2 peticiones y obre en mi vida la que sirva para mi corrección. No la que yo quiero, sino la que sirva para mi corrección. Finalmente van a ser atendidas las 2. Esa es la recompensa, pero no en el momento en que yo lo deseo. Y la segunda gran cosa es recordar que nuestra lengua es una espada de doble filo. Y que si no
hemos corregido nuestras midot, si no hemos corregido nuestras emociones, lo que hacemos al hablar es arriesgarnos a atraer más juicios sobre nuestra vida y sobre la vida del mundo. Porque como no hemos corregido nuestras midot, no sabemos si lo que va a salir de nuestra boca sea positivo o negativo, sea constructivo o sea destructivo, sea edificante o sea malo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Yo sí veré, por Adelante, ejemplo, Yoko. cuando, ay, no sé cómo decirlo, como cuando ignoramos a alguien, a pesar de que no estamos, pues, diciendo algo, usando nuestra lengua, por así decirlo, creo que también se hiere a las personas. Exactamente. Exactamente, Yoko. A veces no somos responsables con la forma en la que hablamos. Hace 2 clases, creo, no recuerdo si fue la clase pasada o fue hace 2 clases, tú nos ponías el ejemplo de cómo ayudar a otros, ¿no? Cuando se sentían mal. Y en ese momento analizábamos precisamente que a veces ni siquiera eso es necesario, sino más bien va en función de hacerle ver a la persona lo que está diciendo de sí misma. Y eso es ayudarle a poner la atención en donde debe de estar, que es en fijarse en lo que dice. Y yo creo que en este sentido, guardar silencio también puede ser analizado desde esa perspectiva. Cuando guardamos silencio para castigar a otros o cuando guardamos silencio para herir a otros, es también Lashon Hara. Cuando decidimos retirarle el habla a alguien porque nos cayó gordo o porque nos dijo algo que nos lastimó o porque nos ofendió, estamos en el mismo estado de juicio de lo que nos generó. ¿Qué tendríamos que comprender ahí? Que la persona está haciendo mal uso de su lengua, pero eso no significa que sea verdad. Por lo tanto, yo no cacho esa agresión y no me siento mal. Es decir, no incurro en silencio. Es muy profundo esto que estamos analizando hoy. Y estoy segura que nos va a dar materia para analizarnos por lo menos un par de días más. ¿Cómo estoy usando mi boca? ¿Qué me cuento cuando despierto en las mañanas? ¿Qué me cuento de otras personas? ¿Qué historias elaboro que muchas veces no son ciertas? Porque acuérdense, cuando nosotros emitimos juicio por alguna situación o por alguna persona en nuestra vida, no debemos olvidar que tenemos parcialmente la información. No tenemos toda la información. Volviendo al conflicto de Ucrania, los noticieros que nos llegan a nosotros están permeados por Estados Unidos y por todo el bloque que representa a Estados Unidos, que es el que está con Ucrania. En realidad, nosotros no tenemos la información del otro lado. Es decir, no sabemos mucho de qué está pasando en Rusia, ni de por qué Rusia la llevan a ese conflicto. Y nuestras opiniones, al decir que los pobres ucranianos son las víctimas de los rusos, está parcial. Porque no sabemos en realidad quién es la víctima aquí. Por eso es importante no emitir un juicio, porque nunca tenemos la historia completa. En fin, nos daría para otras 6 horas de clase. ¿Qué les parece? ¿Con qué se quedan en esta? Gracias, Veré.
en esta charla? Regálenme un comentario de con qué se quedan de esta charla. Gracias a ti, Yoko. Cuidar Yo la creo boca. que, Sí, yo creo Nacho. que lo más importante de esta clase que yo me llevo es que existen muchas reflexiones que uno puede ir haciendo de todo lo mal que hemos hecho. Parte del ejemplo que hice nos comentó, ¿no? Donde puedes agredir, puedes lastimar, puedes sacar tu ego en ese momento, pero sin embargo siempre hay un momento para arrepentirse, para volver al camino, para poder recibir otra vez la luz. Y eso es lo que hizo ella, y eso es lo que todos deberíamos de hacer una vez que ya, si ya la regamos, pues ahora hay que barrerla, ¿no? Claro. Y eso es lo más importante, y es lo que yo creo que me llevo yo de esta parasha. Gracias, Jay. Excelente, Nacho. Una súper reflexión. Y yo complementaría nada más, no importa que haya que barrerla, ¿no? Es decir, no importa que la hayamos regado, porque estamos en el camino del aprendizaje. Entonces, no importa que la hayamos regado, como dice Nacho, barremos y listo. Es decir, recogemos nuestro tiradero y para la siguiente oportunidad buscamos no regarla, buscamos no hacer tiradero. Tampoco tenemos que quedarnos con la idea de, ay Dios, todo lo que hago está mal. No, no, no. No. Sino de que si te das cuenta que te equivocaste, corrijas y listo. Con eso estás desarrollando conciencia y estás creciendo. Sí, Yoko, adelante. Pues como que últimamente he podido, bueno, creo que eso de la Shonjara es algo que siempre se presenta, ¿no? Pero creo que como ahora ya voy a la escuela, me doy cuenta que hay veces que como que hasta parece que no hay otra cosa de lo que hablar, ¿no? O sea, porque suena triste, pero por ejemplo, esta semana que sí he sido, bueno, he intentado ser muy consciente de, pues, de lo que digo y así, o sea, yo sí me siento bien culpable después, es más, hasta como que hasta siento que me da mucha sed cuando digo algo, pues, que yo sé que no debía haber dicho, ¿no? Y Sí, pues sí, me arrepiento, claro. pero, o sea, al mismo tiempo cuando lo estoy diciendo, como que digo, no, no lo digas, pero pues ya es como de, ay, ya lo dije. Claro. Creo que en esta semana creo que solo una vez pude como no hacerlo, o sea, como que iba a decirlo, pero dije, Claro. no, cambia lo que vas a decir, pero sí creo que es muy difícil, creo que es de las peores, de las pruebas más difíciles, ¿no? Porque pues todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hablamos, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, por ejemplo, hasta cuando te preguntan cómo es una situación, o sea, por ejemplo, tuve un conflicto con una compañera y un amigo, o sea, muy metiche claramente, me dijo, oye, ya sé la versión de la otra persona, quiero saber tu versión. Y Ajá, yo, o sea, en ese momento, en lugar de decirle, ¿y por qué quieres saber mi, o sea, la verdad, como, ¿qué te importa? claro. Como que justo, pues yo dije mi versión de la historia, ¿no? O sea, obviamente sí lo hice como haciéndome responsable de lo que yo sentí y de lo que Claro. yo hice, Sí. pero, y pues sí, sí, eso no me hizo sentir mal porque en realidad yo no, pues no critiqué de más a la persona, sino que más bien acentué, puse el punto de atención en lo que yo hice y cómo me sentí yo. Sí. Pero aún así, creo que cuando te hacen esas preguntas o algo así, a veces revives el momento y Claro. entonces te enfocas más en lo que la otra persona, según esto, te hizo Claro. y en lo que te hizo sentir, ¿no? Porque a veces creo que es lo que hacemos, ¿no? No, es que él me hizo sentir triste porque me hizo esto, ¿no? Pero pues en realidad
tú te sentiste triste porque él hizo eso, ¿no? Entonces Claro. no, o sea, creo que es simplemente cambiar la forma en la que hablas, ¿no? Así como, no, pues es que esa persona estaba ignorando y, y pues eso a mí me hizo sentir muy triste, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor la persona sí te estaba ignorando a ti, pero pues, y a lo mejor fue claro que te estaba ignorando a ti, pero al final fuiste tú quien decidió sentirse triste, ¿no? O Ujú, sea, ujú. no sé, algo así. Claro, claro, Creo que eso le quita como el peso que a veces le damos de forma automática a otras personas, que nos hace hablar mal de la otra persona, aunque a veces cuando alguien más lo escucha dices, pues es que son circunstancias, o sea, y justo como dices, o sea, no sabes toda la historia, o sea, no sabes que atrás de eso hay días de no dormir, hay claro, comentarios que a lo mejor tú hiciste, o sea, claro, justo no, creo que hay más de eso que a veces uno que está dentro del conflicto no lo ve. claro. Entonces, sí, a veces es bueno como aislar el conflicto y contar lo que pasó a secas y sin meterte más en lo que hizo el otro según tú para lastimarte. Claro, como verlo desde arriba, ¿no? Salirte del conflicto y verlo desde arriba como si fueran dos personas que están ahí interactuando y no asumirlo a nivel personal, ¿no? Eso es lo que creo que nos puede garantizar no resentir nuevamente las circunstancias del conflicto. Y yo te diría además, Yoko, no te sientas mal porque de pronto vuelvas a caer. Estamos aprendiendo, nos estamos entrenando. El hecho del entrenamiento es paulatinamente llevarte a ser mejor en lo que estés haciendo. Un deportista de alto rendimiento tiene que entrenarse mucho tiempo para poder llegar a ese alto rendimiento en el desempeño de su disciplina. Entonces, no nos angustiemos ni entremos en desesperación porque ya queramos hacer todo perfecto. Estamos en entrenamiento. Y eso es ser benevolentes con nosotros mismos. Llenarnos de ansiedad porque ya queremos ser perfectos es llenarnos de DIN, es llenarnos de juicio. ¿Ok? Entonces, desde ahí, seamos comprensivos con nosotros mismos, seamos compasivos con nosotras mismas. ¿Para qué? Para evitar los estados de juicio, precisamente. Estamos aprendiendo, nos estamos entrenando. Paulatinamente nos iremos dando cuenta más rápido de los errores que cometemos y eventualmente nos daremos cuenta antes de cometerlos. Eso es lo que estamos tratando de desarrollar. Entonces, no se me angustien, no se me preocupen, porque hoy todavía puedan o podamos distinguir que nos estamos equivocando. No pasa nada. Lo que pasa es que con eso es un granito que sumamos a nuestra conciencia y eventualmente nuestra conciencia nos va a permitir darnos cuenta antes de equivocarnos. Y ahí podríamos decir que entonces sí, ya estamos llegando a ese alto rendimiento. ¿Ok? Entonces, no se me angustien, ninguno. Estamos aprendiendo. Vamos paso a pasito. Poco a poco va a ser más fácil. Adelante, Yoko. Bien. Bueno, pues hasta aquí la charla que tenía preparada el día de hoy. Como siempre, pues agradecerles que estén puntualmente en este intercambio de conocimientos, en este intercambio de pautas, de pistas para buscar desarrollar nuestra espiritualidad. Y bueno, pues seguimos al habla. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Los quiero mucho, los admiro. Muchísimas gracias. Gracias, Bere. Dice. Gracias a Gracias, todos, que Bere. tengan Un buen día. abrazo. Adiós. Igual un abrazo para todos. Chao.